Buenas noches, es viernes 24 de mayo, mi nombre es Leandra Bernstein y están participando en nuestra videoconferencia de los viernes por la noche, videoconferencia en vivo con el señor Lyndon LaRouche. Esta noche estaremos siguiendo un formato un tanto diferente a lo que normalmente usamos. Hay dos individuos en el auditorio que van a hacer preguntas, Cody Jones y Denise Mason. Lyndon LaRouche hará una presentación introductoria y luego yo seguiré con algún material complementario sobre sus palabras introductorias y sin más les presento al señor Lyndon LaRouche. Bueno, muchas gracias. Estamos en la crisis más peligrosa de la historia moderna en cuanto a tanto el mundo como Estados Unidos. Esto requiere cierta consideración respecto a las dificultades en las que estamos entrando aquí. Que desde el asesinato de John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos ha estado, de hecho, en una trayectoria de declive que ha tomado varias formas. La desaparición de John F. Kennedy, que es una manera de decirlo, condujo a una gran guerra que nunca se debió haber librado. El general MacArthur dijo que esa guerra es una tontería y nunca debió haberse librado, y él tuvo razón. Y esto ocurrió desde mediados de la década hasta principios de la década subsiguiente. Eso encubrió varias cosas porque hubo actividad de guerra y eso significó cierta actividad monetaria. Así es que pareció en ciertos sentidos que la economía de Estados Unidos se estaba recuperando de lo que había pasado con el lanzamiento de la guerra. Pero no era cierto y esto se volvió obvio. Hubo un esfuerzo por rescatar la situación con el lanzamiento de la Iniciativa de Defensa Estratégica, que fue mi iniciativa particular. De haberse logrado, hubiéramos escapado la trayectoria de declive en la que Estados Unidos y otros países desde ese momento. El hecho de que no se llevó a cabo la Iniciativa de Defensa Estratégica, que debió haber ocurrido como resultado de Bush y otros entes británicos, fuimos cuesta abajo hasta el fondo. Luego entró al poder otro Bush, George W. Bush, y luego tuvimos a George H.W. Bush y luego Bill Clinton, que no era tan malo como presidente, cometió algunos errores, pero fue una persona seria y hizo algunas cosas respecto a la economía y hay que reconocerle eso. Pero después de eso tuvimos a dos Bush, el segundo Bush, y no era muy significativo que digamos en cuanto a materia gris. Y luego tenemos el presidente de este tipo actual. Como resultado, ha habido un declive a largo plazo en la economía de Estados Unidos. Algunos dicen, no, hay más dinero, pero el dinero no es una medida de la riqueza ni la productividad. Dinero es dinero, y desde el gobierno de Jackson en Estados Unidos hace mucho tiempo, que fue un periodo muy malo para los Estados Unidos ha estado en manos de ladrones, banqueros que timan, y estos timadores nos han controlado desde el periodo del acceso de Jackson a la presidencia. Estados Unidos iba cuesta abajo con el sistema esclavista y demás. Y los banqueros británicos que poblaron la ciudad de Nueva York y Boston, pero especialmente el área de Nueva York, estaban destruyendo Estados Unidos en todo este periodo. Lincoln, en la guerra que se le impuso, hizo dos cosas. Hizo lo que debió haber hecho y tuvo los pantalones para hacerlo. Derrotó a los británicos con su mente, no con armas como tal. Luego avanzamos por algún tiempo con la gran recuperación de Estados Unidos que salió de esa guerra civil y volvimos a ser nosotros.
mismos. Y luego una y otra vez con los banqueros británicos, los banqueros de Nueva York, entraron en control. Pasamos por la Primera Guerra Mundial, que no teníamos por qué haber librado esa guerra, y luego una Segunda Guerra Mundial. Roosevelt rescató a Estados Unidos, solo que no pudo seguir rescatándolo una vez muerto, y por lo tanto, aún antes de la invasión de Europa por parte de las fuerzas aliadas para liberar a Europa, ya estábamos yendo cuesta abajo, y Truman fue un desastre total. El hombre no servía para nada, así de simple. Así es que hemos llegado a esta situación actual. La cosa ha empeorado y empeorado y empeorado. La moralidad casi es inexistente. La calidad de trabajo que realiza la población de Estados Unidos en sus actividades es terrible. Si se elimina el sistema bancario británico y cosas relacionadas, Estados Unidos ha estado en la peor decadencia de su vida entera desde ese momento, desde que el joven Bush entró al gobierno. Así que ahora hemos llegado a un momento en que hemos en realidad asesinado nuestra propia capacidad de producir. Lo hemos destruido, ya no podemos producir. Los países de Occidente, especialmente los estados de los Grandes Llanos, donde se cosechan muchos de los cultivos de Estados Unidos, han sido destruidos esos estados. California, sur de California, toda California destruida respecto a lo que había sido antes, y así por todo Estados Unidos. La población, los ingresos, el número de personas que en realidad están trabajando, haciendo trabajo verdadero, está disminuyendo como porcentaje. Los banqueros británicos se han impuesto en el país. Ahora hemos llegado bajo la influencia de una reina británica cuyas políticas, curiosamente, coinciden con las tendencias de hoy día. Ella ha recetado la destrucción de los poderes productivos de Estados Unidos y los poderes productivos de todas las naciones. La productividad, la gente empleada en la productividad como tal, produciendo servicios que son esenciales, produciendo lo que llamamos producción, la calidad de la producción, la cantidad de la producción como porcentaje de la población total, se nos está destruyendo. Lo que han añadido a eso, y lo hicieron bajo Obama, un tipo especial de hiperinflación. Esta nación está en bancarrota, sin remedio en bancarrota. La única manera de salvar a esta nación es sacando a estos tipos del gobierno, quienes los representan, y mandar a todos estos banqueros británicos, porque en realidad lo son, principalmente los banqueros que tenemos lo son en la parte superior de las instituciones, y lo han sido desde Jackson. Como una nación patriota, nuestro récord es bastante malo. Tenemos más bien banqueros que patriotas. Se han reducido el número de patriotas y han aumentado los banqueros. El sistema bancario ahora está en la peor hiperinflación que el mundo jamás haya conocido. No hay hiperinflación que se asemeje a lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Todo ese dinero no vale nada. Y ahora lo que piensan hacer estos tipos es tomar el dinero que no tiene valor y cobrar sobre eso en contra de la nación y el pueblo de Estados Unidos. Lo que tenemos enfrente es genocidio, y la reina de Inglaterra es responsable. Ella es la responsable. Ella es quien ha insistido en este tipo de programa. Reducir la producción y reducir la población del planeta, reducirla rápidamente de unos 7.000 millones de seres humanos a aproximadamente 1.000 millones. Ese proceso está ocurriendo, y uno de los grandes contribuyentes a ese proceso es una firma particular que podemos llamar Dodd-Frank. La ley Dodd-Frank es el peor enemigo de
del pueblo estadounidense que se me ocurre en este momento. Son las figuras claves que la monarquía británica está utilizando para desplomar la economía de Estados Unidos sobre sí misma y reducir el nivel de población de Estados Unidos por métodos de hambruna y cosas parecidas. Esto es lo que enfrentamos. Enfrentamos una nación de líderes débiles mentalmente, dispuestos a robar todo. Tenemos banqueros, siempre británicos, siempre banqueros, siempre británicos, que nos han arruinado. Ya no tenemos nuestra industria, nos lo quitaron. La agricultura ha sido destruida. Ya no podemos producir lo que se requiere para nuestras necesidades. Ya no podemos producir la infraestructura que requerimos. Todas estas cosas se nos han quitado por parte de esos desgraciados británicos que han controlado a Wall Street desde los tiempos que Andrew Jackson se volvió presidente de Estados Unidos. Ha llegado el momento para que nosotros nos neguemos a tragar lo que estos dos ladrones, Dodd-Frank, quieren imponernos. Los ladrones Dodd y Frank, Barney Frank, del viejo Barney Frank, y Dodd del viejito de Dodd. Estos dos desgraciados proponen crear una situación para robarles a ustedes y, en efecto, enterrarlos o que alguien tenga que enterrarlos. Y es ahí donde nos ubicamos en este momento. Tenemos que ponernos de pie y, por una vez, por todas, darnos cuenta que nos han timado. ¿Cuántos miembros del Congreso de Estados Unidos se están poniendo de acuerdo con este robo? Los que quieren quedar bien para llevarse bien. Eso es el equivalente a la traición y los miembros del Congreso deben despertarse ante ese hecho. Bueno, muchas gracias por sus palabras introductorias. En este momento, en la videoconferencia, me gustaría presentar algún material complementario para lo que el señor LaRouche acaba de presentar sobre el caso de la ley Dodd-Frank. Ahora, en esta videoconferencia y otras de LaRouche PAC que hemos presentado en el pasado, hemos hecho ciertas bromas respecto a Dodd-Frank. Yo personalmente soy la responsable de hacer bastantes bromas respecto a Barney Frank. El problema de las bromas, dada la gravedad de los hechos, es que esto no es nada chistoso. Lo que tenemos en el Congreso en este momento, han habido varias audiencias para investigar qué fue lo que pasó con la aprobación de la ley Dodd-Frank cuando el presidente Obama lo firmó el 21 de julio del 2010. Han habido reuniones que hemos llevado a cabo, los miembros de la LaRouche PAC. Han habido congresistas que nos han dicho hay que darle tiempo a la ley Dodd-Frank para que funcione. Hay gente que todavía están diciendo que Dodd-Frank es algo que se asemeja a una regulación bancaria o diciendo que no es suficientemente fuerte. Y yo diría que Dodd-Frank va hasta el fondo, porque la ley Dodd-Frank del 2010, entre otras cosas, codifica lo que se llama rescate interno, porque garantiza que Estados Unidos puede llevar a cabo el tipo de rescate interno que vimos en el caso de Chipre en marzo, a fines de marzo de este año. En el lenguaje del preámbulo de Dodd-Frank, dice que va a proteger al contribuyente estadounidense eliminando los rescates externos y esto se haría con rescates internos. El apartado 2 de Dodd-Frank establece lo que se llama la liquidación ordenada y la autorización que tiene la Corporación Federal de Seguros de Depósitos para llevar a cabo esencialmente una recapitalización de un banco que ha
caído en quiebra, lo que llaman los G-SIFIs, es decir, una institución financiera internacional de significado global. Si es que quiebra este banco, la agencia de liquidación para liquidar el banco se activa y permite que se resuelva las empresas transfronterizas de estos bancos en base a un documento que fue publicado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y el Banco de Inglaterra en diciembre del 2012. Esta estrategia de resolución, reorganización de bancarrota que tiene esta agencia es resolver la situación de estas empresas transnacionales de manera que no amenacen la estabilidad financiera y sin poner en riesgo los fondos públicos. En Estados Unidos, la estrategia se la ha elaborado en base a la ley Dodd-Frank y el acta, la Ley de Protección del Consumidor del 2010. Esto significa que habría un solo rescate y le indicaría las pérdidas que van a absorber los acreedores y crear un nuevo ente solvente. En Dodd-Frank, ese ente, esa institución, sería creando una institución de una compañía tipo puente que funcionaría luego en base a la capitalización que se lleva a cabo mediante el rescate interno de esa institución financiera, a saber, mediante los acreedores no asegurados y cualquier persona que tuviera inversiones en esa compañía. En cuanto a los acreedores no asegurados, lo que dice Dodd-Frank dice lo siguiente de manera explícita. Perdón. Me estoy cruzando con las citas que tengo aquí. Pero en lo que dice Dodd-Frank de manera explícita, ellos quieren asegurar que los acreedores no asegurados cubren las pérdidas y que no lo hagan los contribuyentes. Y esto se hace ya sea con una quita o que el acreedor no asegurado se les convierte forzosamente en accionistas de esta nueva institución financiera. Esto es lo que se hizo en el caso de la reestructuración de Bankia en España este año en marzo, que hemos cubierto en nuestra página electrónica, y les voy a señalar de nuevo que este documento del Banco de Inglaterra y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos dice que para capitalizar las nuevas operaciones se tienen que crear nuevas instituciones financieras que se piensa que van a tener que subordinar cierta deuda y aún acreedores no asegurados como la fuente de capital. Los acreedores entonces van a tener que aceptar una quita para reflejar las pérdidas que los accionistas no pueden cubrir. Cierra comillas. Ahora, luego, me gustaría ahora abordar el tema del marco internacional, porque Dodd-Frank, de la misma manera en que el caso de Chipre no es algo único para el caso de Chipre, Dodd-Frank no es simplemente una ley para Estados Unidos, sino que en el 2009, en la cumbre del Grupo de los 20 en Londres, la primera reunión cumbre en la que participó Obama, ahí se acordó que habría un marco del Grupo de los 20 para resolución bancaria en caso de quiebra transfronteriza, es decir, internacional. Y esto se haría bajo la orientación presentada por el Consejo de Estabilidad Financiera, establecido en el 2009, y existen
medidas para la resolución de estos bancos que, cuando uno lo lee, es casi idéntico a lo que se dice explícitamente en la ley de Dodd-Frank, que tiene casi 1000 páginas, pero en el lenguaje que ellos utilizan, aspectos claves para regímenes de resolución para instituciones financieras, publicado en octubre del 2011, ellos recomiendan de entrada en este informe que para facilitar la resolución coordinada de empresas que actúan en diversos países, las jurisdicciones deberían buscar convergencia de sus regímenes de resolución mediante, disculpen, les pido disculpas. La resolución de las empresas, hay que tener convergencia de sus regímenes de convergencia mediante los cambios legislativos necesarios para incorporar las herramientas presentadas en el documento y que se incorporen en sus regímenes nacionales. Ahora, de nuevo, el Consejo de Seguridad Financiera representa a las naciones del Grupo de los 20 y además un pequeño grupo de naciones y otras organizaciones que incluye el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la notoria Troika y demás. Ahora, el informe sigue para plantear que estos regímenes coordinados de rescate interno, y Dodd-Frank es la encarnación estadounidense de esta autorización, esta agencia de resolución debería tener poderes por sobre las sucursales locales de firmas internacionales y la capacidad de utilizar sus poderes para respaldar una resolución internacional o, en casos excepcionales, tomar medidas por cuenta propia donde la jurisdicción nacional no está tomando acciones o actúa de manera tal que no toma cuenta suficientemente del requerimiento para mantener la estabilidad financiera de la jurisdicción nacional. Esencialmente lo que se está planteando es un régimen de rescate interno internacional dotado de estos poderes para llevar a cabo resolución o rescate interno internacional transfronterizo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tenemos los bancos del Reino Unido tenemos mucho endeudamiento al respecto de eso. Si se desata este mecanismo de bancarrota, reorganización en el Reino Unido, nos afectaría directamente. Si ellos fueran a activar eso, a diferencia de que lo activaría Estados Unidos, entonces se nos jalaría a nosotros a un rescate interno en base a lo que plantea Dodd-Frank, simplemente porque lo solicita el Reino Unido. Ahora, ese es un caso hipotético, pero también es un caso hipotético probable. Ahora bien, el punto final que quiero señalar es que es el tema de la diferencia entre lo que ocurre en una bancarrota ordinaria y lo que se está planteando aquí, porque es muy diferente. No obstante, lo que se ha hecho con las leyes de reorganización bancaria en Estados Unidos desde que se replanteó eso en el 2005, pero la Universidad de Cornell, el Instituto de Información Legal de la Universidad de Cornell, dijo que, según el apartado 2 de Dodd-Frank, eso garantiza que los pagos a los acreedores es tanto como lo que hubieran recibido estos acreedores bajo una reorganización por bancarrota. El único problema con eso es que la liquidación bajo la resolución se hace a discreción de quien recibe el dinero. En este caso es la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, y para rescatar lo que según el que recibe es la parte más crítica para la estabilidad financiera. Eso tiene prioridad por encima de lo que
se establece el Dodd-Frank. Ellos dicen que la estabilidad financiera es lo más importante que todo. Ahora, como sabemos del sistema financiero actual, los bancos que estarían sujetos a estas resoluciones transfronterizas son entes tremendamente apalancadas, tremendamente subcapitalizadas y tienen llamados activos en la forma de, por ejemplo, derivados financieros, seguros de depósito y otros contratos cuyo valor, donde el respaldo a estos contratos quiere decir que se tendría aparentemente estabilidad o solvencia del banco. Ahora bien, estamos hablando de una liquidación ordenada, a diferencia de una liquidación desordenada. Si usted fuera a crear incertidumbre en el valor de cualquier categoría de estos activos, con esto se desataría una liquidación desordenada, que no es lo que quieren lograr con este rescate interno con Dodd-Frank. Ahora, en un informe del Fondo Monetario Internacional que se llama de rescates externos a los rescates internos, la liquidación desordenada puede crear riesgos para la estabilidad financiera general a través de riesgos de contrapartes y riesgos de liquidez y a través de riesgos de contagio. Así que la única manera en que estos tres riesgos se pueden evitar, según ellos, es respaldar el valor nominal de esas cosas que en caso de incertidumbre desatarían estos tres riesgos. Y como se plantea en la ley Dodd-Frank, como se plantea en cada una de estas de estos informes internacionales, la estabilidad financiera es la cosa más importante que hay que proteger. Ahora bien, esto se va a publicar en un informe para la página electrónica, así es que hay mucho más información que se publicará en cuanto a documentación, pero la parte más esencial, especialmente cuando tomamos en consideración el aspecto internacional de este régimen de rescate interno y cómo se ha introducido, cómo se ha metido como una daga en las costillas de Estados Unidos por parte de Obama y Barney Frank y Chris Dodd. Glass-Steagall, si es que se instrumenta como una ley de Estados Unidos, como una ley de la soberanía de Estados Unidos, afectaría esto de la siguiente manera. Eso se sobrepondría y eliminaría a Dodd-Frank. Eliminaría este régimen de rescates internos tan pronto como se adoptase. Entonces, esto es en parte lo que está en juego y he tomado las palabras de estas mismas personas porque lo quería presentar en cuanto a sus propias palabras de lo que es su propuesta, y con eso me gustaría escuchar sus comentarios, señor LaRouche, sobre lo que esto significa. Esto significa la destrucción de Estados Unidos y significa, de manera implícita, la reducción de la población de Estados Unidos por un tipo especial de genocidio. Eso quiere decir que los comensales inútiles serán eliminados. Los eliminarán de muchas maneras. Son agricultores. A la bancarrota. Mueren. Empleados. Mueren. Porque todo se reduce para caber en estas categorías y no hay espacio suficiente económicamente en el sistema para mantener a la población existente. Esta es la política de la reina británica y ella lo ha planteado y se dice en Dodd-Frank. Así que los autores de Dodd-Frank hay que tratarlos como tontos o peor. Esa es la cuestión. ¿Va usted a defender su propia vida
va a prevenir una reducción por 2/3 o más de la población de Estados Unidos por medios económicos. ¿Va usted a hacer eso o va a darle una patada y expulsar a Dodd-Frank de aquí? Porque hay una institución en Estados Unidos que puede eliminar todo esto. Es la Suprema Corte de Estados Unidos y la supremacía de Estados Unidos. Y creo que se puede utilizar el siguiente lenguaje. Vamos a mandar a esos desgraciados a la bancarrota. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Now, if you're just joining us, Si se acaban de conectar, esta es nuestra videoconferencia en vivo de cada viernes y escucharon al señor LaRouche y ahora vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas y quiero que Cody Jones venga para hacer la primera pregunta. All right, good evening. Buenas noches. So our first question comes Así que from a nuestra group of primera pregunta people viene podcasts de un grupo who have a question about en las someone who instituciones himself que should be preguntan institutionalized. sobre alguien que debería they estar en say, una institución "Mr. mental. This Dicen, week, señor LaRouche, President esta Obama semana faced el new presidente revelations and a number Obama of enfrentó scandals nuevas that could lead revelaciones, to el número de escándalos que In podría addition to the llevar a su Associated Press, enjuiciamiento. it was revealed that the Además de Justice la agencia de Department was also prensa, tracking the se reveló que el phone Departamento de records of Fox Justicia News también estuvo escuchando los llamadas telefónicas de reporteros de la televisión Fox. También hay gente que han revelado que después de la crisis del 11 de septiembre están diciendo que apoyan a los republicanos que quieren que siga esta investigación. Y también está el escándalo sobre el servicio de impuestos internos, un escándalo que ya ha llegado a la Casa Blanca. Como resultado, el consejero del IRS, este comportamiento impacta a cada vivienda estadounidense. Y ahora las acusaciones de los ataques de Obama, sus oponentes están ganando más personas y que hay más poder que hay alrededor de más de 2,100 trabajadores que van a estar implementando el programa de Obama de la reforma médica y esta Sarah Ingram dice que esta mujer que estuvo a cargo de las operaciones de Obama en la agencia de impuestos interna. Y ellos dicen, es tal vez esta expansión del poder de la Oficina de Servicios de Recabación de Impuestos Internos es más grande en las últimas décadas. ¿Cómo crees que esas revelaciones que están investigando al presidente? Los miembros del Congreso, debo decir que algunos de ellos ellos están actuando como verdaderos tontos cuando asumen que sus privilegios como miembros del Congreso de alguna manera significa que van a tener esta legislación. Ese es el punto. ¿Estás dispuesto? Y vamos a enfrentar a los miembros del Congreso en particular con su culpa en este punto. Van a asistir en la legislación y otras medidas que van a hacer que aumente la tasa de muertes en su población en gran escala. Por lo tanto, el Congreso debe dejar de ser el mandadero de Wall Street y de Gran Bretaña. El asunto es de que la gente tiene que levantarse y decir no. Y tenemos autoridades, hay individuos que son mayores de lo que acabas de mencionar, que la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, el poder de la Corte Suprema, toda esta basura puede ser eliminada de manera pacífica con estas medidas. El Congreso debe encontrar su honestidad y sus agallas, y la gente a los que ellos sirven deben exigir esto en esos miembros del Congreso. Deben dejar de ser
títeres. Debemos usar la Constitución estadounidense con su intención original y debemos aprender las lecciones de la historia de esta nación. No somos súbditos y no debemos someternos a una política europea. Creamos a un Estados Unidos para escapar de la política europea. Eso fue desde el principio. Fue la esencia de la operación de la Bahía de Massachusetts y todas las peleas para establecer la Constitución de Estados Unidos. No nos sometemos a los acuerdos y enredos de fuerzas extranjeras. Y en base a esto, Glass-Steagall prevalecerá. Y Obama y sus amigos se les saca. Es una violación de nuestra Constitución. Y eso son de una cuestión de principio más profunda. Nadie puede venir a Estados Unidos y decir, hay un tratado basura y con estos ladrones en Londres y en otros lugares, no pueden venir y decirnos de que ellos van a crear y van a implementar una provisión sobre nuestra nación que es contraria a la intención de nuestra Constitución. Es una concepción extranjera. Debemos ser amigables con las naciones europeas, pero en esto no. Esto es nuestro Estados Unidos. Y estos individuos mejor se salen de nuestros Estados Unidos muy rápidamente o vamos a tener que los estadounidenses van a estar muy enojados. Pero nuestra Constitución y nuestro legado demanda eso. Somos una fuerza debido a nuestro juramento de ciudadano. Somos una fuerza. Y para rechazar y derrocar estas provisiones de estos ladrones. Muy bien. Yo tengo una pregunta de mantener el valor bajo ataque con respecto a esto de Glass-Steagall en particular. Tenemos el texto de la ley que presentó en el Senado Harkin en el Senado, que es muy similar a la propuesta de ley en el Congreso, que es la ley 129, y fue diseñado para no ser destruido con la... esto debe ser aprobado por los dos cámaras del Congreso y ese es el golpe más poderoso y más que asusta a la oligarquía que Leandra describió en su sección de esta conferencia. Ahora, con más escándalos, con los ataques a la prensa, con la espionaje sobre la televisora de Fox, de AP, y ahora se están atacando a grupos políticos, como mencionó Cody. Por ejemplo, un individuo recibió 4 auditorías de la Agencia de Servicios de Impuestos Internos, y estamos encontrando que cuando organizamos en las calles, pero también en las instituciones, hemos encontrado que hay un titubeo político y de miedo. Ha habido una discusión entre nuestras redes extensas sobre la pregunta de qué va a hacer el enemigo, cómo va a reaccionar el imperio ante el hecho de que están acabados, y que eso está en base a la propuesta de ley que tienen en su escritorio. Y usted describió que hay que ir a la ofensiva. Si algo que no es Glass-Steagall debe ser destruido. Así que la pregunta que le hago a ustedes es sobre mantener el valor bajo ataque. Sabemos que el enemigo va a atacarnos. Esta es una guerra. Esto no es un juego. Lo vemos más en las calles. Lo vimos en 2010 cuando había la propuesta de ley de Glass-Steagall en el Senado. Entonces, y en lugar, ahora sí estamos movilizando a la mayoría de la nación. En el curso de esta pelea, tú
enfatizando que es el hecho de tener agallas, y usted podría hablar sobre esto de mantener el valor bajo fuego. Se conoce y está en nuestra historia que cuando hay una pelea, la mayoría de los estadounidenses son cobardes, a menos que sea una pelea personal. Esto se lleva a cabo fácilmente, pero si es una pelea seria, se van a alejar a medida que puedan. Así que, por lo tanto, la cualidad de liderazgo, que no se limita simplemente a la gente que son líderes, pero los líderes por su profesión, es el hecho de que hay poca gente que tienen las agallas, podríamos decir, y el entendimiento al mismo tiempo, que es esencial. No se puede tener las agallas sin el entendimiento, o el entendimiento sin tener el valor. Así que el punto es el liderazgo. Y lo primero, como lo que ha hecho Obama. Obama es un tirano del peor tipo. No hay nada en él que sea otra cosa más que un tirano. Es un matón, es un asesino. Es un tirano en general, y también es un agente en efecto de una fuerza extranjera. Por lo tanto, se le debe echar de su puesto, y hay muchas buenas razones para echarlo del gobierno. No digo que lo echemos por la ventana, no queremos que eche pero hay que sacarlo del gobierno. Ya es más de tiempo, no es más que una herramienta británico, y es donde estamos. Es una cuestión de liderazgo, y a menudo significa que hay que tener un esfuerzo real político. Y eso es lo importante. La mayoría de la gente le va a sacar la vuelta. No me pidas que haga eso. No. Y decimos, Juan, ten el valor, porque vamos a pelear. Y eso es lo que se necesita hoy en día. Y muchos de nuestros buenos estadounidenses van a sacarle la vuelta, no van a querer hacer eso, pero ahora saben qué deben hacer. Ve cómo están los alimentos. Piensen sobre eso. La hambruna que está empezando a suceder en Estados Unidos. Tenemos escasez de alimentos que fueron creadas por el gobierno de Bush y ahora de Obama. ¿Y van a aceptar esto? Tenemos menos comida de la que hayamos tenido nunca. La calidad del alimento es muy poca. El ingreso de los agricultores es mínimo. Es diminuto, y los gordos, de Wall Street, están demandando que tienen el derecho de comerse a todo mundo, y nosotros estadounidenses, si tenemos algo de agallas, no va a suceder esto. Y eso es la manera de mirar a esto. Okay. Vamos a cambiar el tema un poquito. Tengo una pregunta en particular que ha llegado de Yemen, pero quiero darle en un contexto. En el Senado, por un lado, tenemos la ley Glass-Steagall que se ha presentado. Por otro lado, ayer teníamos 99% de los senadores apoyaron a Israel en contra de Irán. Y algo del texto de esa propuesta es que si el gobierno de Israel se le obliga a tomar acción militar legítima en defensa propia en contra del programa nuclear de Irán, Estados Unidos está de parte de Israel, y de acuerdo a la ley que nos obliga a utilizar la fuerza militar y el apoyo económico al gobierno de Israel y en su defensa de su territorio, de su gente y su existencia. La respuesta del director político del Consejo Irano-Americano, Jamal Abdi, él dijo, aparentemente el Senado piensa que la pelea entre Estados Unidos e Irán sufre de la poca diplomacia. Washington y Teherán están en un ciclo vicioso que solamente puede romperse con serias negociaciones, no a través de más amenazas bélicas. Y él pidió que Estados Unidos no siguiera amenazando, que nos lleva al borde de una guerra
guerra con Irán. Y en lugar de eso, el Congreso debe asegurar que la diplomacia tenga éxito para hacer concesiones creíbles a cambio de concesiones para que y que las sanciones se quiten. Y tenemos este conflicto con respecto a Irán, y hace poco Israel atacó a Siria y que fue diseñado para que esto estallara en una guerra mayor y con respecto a Rusia. Ahora, con respecto a Rusia, hubo una conferencia. Hubo una conferencia sobre la seguridad europea que se llamó Aspectos militares y políticos en la seguridad de Europa, y que hubo participantes de Rusia, Europa y Estados Unidos y Canadá, y ahí estuvo el general ruso Gerasimov, y que él advirtió que la política de Estados Unidos, Rusia recortaría su ataque político mientras que el desarrollo de Estados Unidos no amenace el potencial de defensa rusa, y los rusos están advirtiendo que en este contexto hay el potencial de una guerra más amplia. En este contexto, Obama habló sobre el terrorismo ayer en la Universidad de Defensa Nacional, y él no negó que ha matado estadounidenses con estos drones, porque dijo que Estados Unidos es en estado de guerra y que tenemos que defendernos a toda costa. Para ir al punto y a la pregunta en particular, en el contexto mayor de la guerra general, tenemos una pregunta específica de un representante del gobierno de Yemen que está siendo atacado con ataques. Y él preguntó de qué lado estás sobre el asunto de los prisioneros de Guantánamo y la política de estrategia abierta de Obama de usar los drones. Y es muy simple. Primero que nada, si dejamos de tontear con este tipo de cosas, vamos a llegar a una guerra global termonuclear, de la cual probablemente nadie pueda sobrevivir. Así que estos juegos simples, olvidémoslos. Olvidemos eso. Olvidemos a esos tontos que balbucean sobre esto. Es el general Dempsey, como él ha enfatizado, nosotros sabemos que si hay una guerra general o algo o cualquier cosa que nos lleve hacia una guerra general en cualquiera de estas regiones, no habrá casi nadie después de estas guerras. Así que hagamos a un lado todos estos puntos. No vale la pena considerarlos. Es la extinción mutua de todos los tontos. Nuestro trabajo es evitar que los tontos, como los tontos que están tolerando a los tontos que acabamos de referirnos antes, hay ciertas cosas que nosotros debemos insistir que sucedan, en lugar de ciertas cosas que decimos que debemos insistir a que no sucedan. Y es de lo que se trata esto. No estamos hablando de balancear los problemas entre unos y otros. La guerra que puede envolver a las naciones principales, esa es una guerra termonuclear. Y una guerra termonuclear es una en la que la especie humana probablemente no sobreviva. Hay algunas personas que quieren jugar con ese juego, pero esos idiotas son peor, criminales en todo sentido. Cualquiera que esté allá que quieren aplastar el botón de la guerra termonuclear es un criminal totalmente. Así que esas cosas son irrelevantes. Lo importante es la intervención rusa que ocurrió en las negociaciones de este aspecto. Vayamos con la gente responsable en Estados Unidos y vayamos y detengamos esto. Vamos a obligar a que haya negociaciones y vamos a asegurarnos, no entre un grupo de naciones, vamos a hacerlo nación a nación.
y no lo van a hacer. No van a empezar una guerra. No van a detonar esta dinamita. No lo vas a hacer. Nosotros vamos a rehusar a dejarte hacer eso. Y ese es el tema. Debemos salvar a la especie humana y cualquier otra persona que quiere jugar un juego contrario se le debe poner en algún lugar donde no haga daño. Okay, so now Muy bien. I'd like to take a look at the physical Quisiera side of the hablar economic crisis sobre and address, I'd like to think of as la the parte three física de la prongs of the devil's crisis pitchfork. económica. Y quiero decir que hay tres puntos que amenazan con matar con hambruna y deshidratación a miles de millones de personas en este planeta. Esas tres áreas son, uno, la falta de inversión que ha sucedido en los últimos 50 años sobre la infraestructura física, como lo podemos ver. La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles en varias ocasiones ha dado una calificación de reprobada a la infraestructura, donde la administración de agua recibe la calificación menor. La segunda es la especulación, el papel de la especulación en la comida. Hay un informe en donde en la Junta de Chicago dicen que la mayoría del comercio de alimentos es para especular. Y antes de que se eliminara la Glass-Steagall, solamente 12% de los granos era especulativo y ahora es mucho más del 60%. Y en el 2010, 44 millones de personas se les ha llevado a la pobreza solamente porque el aumento especulativo de los alimentos. El tercer elemento, y todos están funcionando junto, es la ideología verde. Como sabemos, el ambientalismo ha sido responsable por evitar el desarrollo de un número de presas y otros proyectos hidráulicos, y además hay este orden de crear el etanol, y ahora 40% del maíz producido en Estados Unidos bajo el dictado de Obama se va a producir etanol, y hay 5,000 millones de costales de maíz que podrían alimentar a 412 millones de personas. Y esta organización que se llama ADM es el principal productor de etanol, y te da una idea de quiénes están detrás de esto. Y actualmente nos encontramos en posición donde 48% de Estados Unidos está en sequía, 65% de México está en sequía, y esto incluye 11 de los 17 estados en el occidente de Estados Unidos. También en California está en una situación donde para enero y febrero de este año tienen los meses más secos en la historia desde que han tomado notación, desde que existan esa información. Obviamente estamos en una crisis donde con lo de los alimentos, y las soluciones que se proponen, cuando se proponen, hablan de cómo acomodarse a la crisis. Hay una manera de cómo hacer sembrar sin agua, etcétera. La idea de cómo tradicionalmente que dirigía al hombre, que la noósfera tenía dominio sobre la biosfera. La idea de que estábamos envueltos en cambiar la biosfera debido al derrumbe del pensamiento científico y la corrupción en general. Yo me pregunto si podrías abordar cuál es la intención de lo que está detrás de lo que nos ha llevado a este punto de crisis, pero más importantemente, si nos das un sentido de cuál debe ser la política para avanzar. Bien, hay dos lados a esto. Uno es, debemos reducir el porcentaje de la población, el nivel de la población que participa en operaciones de Wall Street. Debemos demandar de que se cancelen su empleo, no es necesario. Son gente inútil, y mientras la gente útil no se le permite trabajar o se les quita el trabajo. Si queremos reconstruir esta nación y salvarla, debemos cerrar
hacer la mayoría de lo que se llama Wall Street. Y la mayoría de lo que se practica en Wall Street deben ir a la calle. Yo tengo una manera muy humana de hacer esto. La forma humana es simplemente hacer lo obvio. Simplemente los llevamos a la quiebra, que no es necesario, y vamos a tomar los recursos, incluyendo todos los recursos que Wall Street desperdicia, y vamos a redirigir estas fuerzas hacia la reconstruir la economía real. Lo que significa la comida, el desarrollo en general, significa servicios médicos, educación, etcétera, etcétera. Si empezamos con un programa que dice, muy bien, vamos a imponerle un impuesto a Wall Street, y lo que va a llevarlos a la extensión, a la mayoría, y van a tratar de hacer algo útil en lugar de lo que hacen ahora. Así que ese es el espíritu. Si estamos determinados de salvar en particular a esta nación que no se le está salvando, esta nación se le está destruyendo por la gente que la gobierna. Debe haber unos cambios. Algunas personas deben venir a confesar sus pecados y cambiar su forma de ser. Hemos reducido el número de personas que producen alimentos. Hemos destruido las bases para producir nuestros alimentos, especialmente en las áreas. Y hemos fallado en la administración de agua que es necesaria, etcétera. Nosotros que tenemos algo de experiencia sabemos esto, sabemos exactamente lo que se tiene que hacer. El problema es de que hemos llegado tan bajo ahora que el mejor esfuerzo que tenemos con los recursos que tenemos realmente hay que reconocer, no es lo que le debemos a nuestra propia gente. No estamos produciendo los alimentos. No le estamos dando el tipo de empleo que les va a permitir ser productivos. Estamos destruyendo a los nuestros. Y estamos destruyéndolos porque le estamos besando las nalgas a la reina británica. Ese es donde se encuentra el problema. Si hacemos nuestro trabajo en nuestra tradición estadounidense, tenemos probablemente suficiente para salvar a muchas vidas. Eliminemos a Wall Street. Si no tenemos que pagarle a Wall Street, piensen de toda la riqueza que podemos desviar hacia cosas útiles. No necesitamos a Wall Street. No necesitamos la especulación. Podemos tener un mercado abierto que es un mercado justo. No necesitamos los gastos en las vidas de gente, vidas que no son productivas. Tienen el placer, tienen esto, pero no producen nada, excepto problemas. Es simplemente un cambio en el entender. No vamos a respetar a esos gordos de Wall Street que quieren matar de hambre a los niños en algunas otras partes de Estados Unidos. Vamos a regresar y vamos a deshacernos de muchos verdes. Hay algo verde que sí es bueno, pero la mayoría de los verdes viene de los británicos y no va a ayudar a nadie. Así que debemos regresar a una tradición estadounidense de ser una nación productora de alimentos, que produce proyectos hidráulicos necesarios. Todo lo que necesitamos es un buen gobierno y no tenemos uno ahora. Con esto concluimos nuestra videoconferencia. Quiero darte las gracias, señor LaRouche. Gracias, Cody. Gracias, Dennis. Y a todos ustedes que nos miran, ustedes pueden contactarnos en nuestra página y pueden tomar esta videoconferencia en cuanto sea archivada en nuestra página y pueden ponerla en sus páginas y distribuirlas entre sus redes y llevarla a todas partes. Y espero que nos vean la siguiente semana en nuestra serie de estas videoconferencias en vivo. Muchas gracias.